Vamos a hablar sobre este cuento, este audio y el cortometraje como un elemento interesante dentro de lo que son distintos registros, distintos archivos sobre una historia que se cuenta a nivel literario, pero que pasa a otros ámbitos de comunicación, en este caso el audiolibro, pero también a través del cine. Ustedes, por lo menos, vamos a comenzar primero mencionando un poco quién es David Sánchez Juliado. David Sánchez Juliado es un escritor colombiano, fue embajador de la India en Egipto y escribió una serie de novelas y cuentos a lo largo de su historia. Fue periodista. Él nació en Lorica, la región de Córdoba, en esa zona del Sinú. Y gran parte de su literatura ha tratado el tema de esa zona caribeña y especialmente a través de lo que es la cultura popular, desde el punto de vista de lo que es la música y la influencia caribeña en esta zona. Él toma muchos motivos que tienen que ver con la televisión, con la ranchera, con la vida cotidiana de estos pueblos caribeños. Y es famoso, por ejemplo, porque algunas de sus obras fueron adaptadas y televisadas. No sé si ustedes pudieron ver algún día una película que protagonizó ese cantante colombiano de la Bota Fría. Vives, Carlos Vives. Carlos Vives, Gallito Ramírez, ¿no? Sí, el Gallito Ramírez. Bueno, Gallito Ramírez está inspirado en uno de sus cuentos, en una de sus novelas que se llama El Flecha. Y así como este cuento novela, que se convirtió en una novela, en Flecha 1 y Flecha 2, fue motivo para hacer una serie de televisión, también otras novelas, como por ejemplo Sigo siendo el rey, que se hizo una novela, y otras piezas que también fueron llevadas a la televisión. Entonces, este autor pues tiene para mí una importancia singular dentro de lo que es la muestra de la cultura caribeña colombiana, porque rescata todo ese lenguaje popular, toda esa idiosincrasia, la música, la cultura, la jocosidad, el humor que se va dando en esta región caribeña. Esta obra que está aquí, Racamandaca, es uno, creo que de sus primeros trabajos, es una, si se quiere, un libro testimonial, sobre todo de la vida de los campesinos en la región del Sinú y la relación que tenían, bueno, la terrible relación que tenían en un proceso de expulsión de algunas tierras que ellos estaban ocupando. Eso ocurrió en los años 70 y él escribió esta obra a partir de los testimonios, ya como sociólogo que también es David Sánchez Juliado, y escribió estos cuentos que tienen como motivo todo ese proceso de éxodo, de violencia, de asesinatos que se dio en esta región de Colombia en los años 70. Bueno, entonces, en líneas generales tenemos aquí una serie de novelas, no vamos a hablar por supuesto en detalle de cada una de ellas porque es parte de momento, pero quería así contextualizar el autor como un escritor colombiano que tiene una obra interesante, la narrativa, en el cuento y también en algo que él llamó, que es lo que yo quiero por lo menos llamar la atención hoy, con lo que tiene que ver con los audiolibros. Los audiolibros como una estrategia para llevar la literatura también a otros sectores, no solamente de la cultura letrada, que mencionaban por acá en literatura del Caribe 2, sino también a la gran mayoría de la población. Entonces, es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero en principio vamos a ubicar el cuento. El cuento El Parco Rojo, ¿ustedes lo leyeron? Sí. Sí. Okay. ¿Qué les pareció? Bastante jocoso. Sí, muy caribeño. Sí, a nosotros, ¿no? La nuestra. Me pareció interesante que la protagonista principal hace, a pesar de su analfabetismo, bueno, en todo caso su poca cultura, hace análisis sobre lo que les pasó a una señora que tenía mucho dinero y que la intentaron envenenar las voladoras varias oportunidades. Entonces, como que ella asoció eso de tener dinero
con la posibilidad de que la matara. Sí, con el temor, claro. Entonces, se encuentra un parque, diamante, que valía mucho dinero. Entonces, tenía una vecina que era muy solidaria, bastante eh, difícil. Esa vecina que parecía ahí. Y que no tenía nada de convivencia ni empatía con ella. El asunto es que, como eso sucede, ella tenía unas nueras que también se lo veían en la como en guerra. Tenía un poco más de comodidad que ella, ¿no? Esa vecina. Y la, como que la menospreciaba, porque era pobre. Entonces, ella le regaló, como con esa asociación que hace de tener dinero con la fuerza, o con la poca empatía que hay entre los familiares, producto del dinero, pues ella le regala el barco rojo con el diamante dentro, que fue donde se lo encontró, para que ella lo que quería y termina, ¿no? Entonces ahí queda como abierta la imaginación el cuento, o sea, es un cuento que no tiene final. O sea, que para mí queda la cuestión abierta, ¿no? Queda abierta la posibilidad de que esto que sucede más adelante. En todo caso, ese es el final en el cuento escrito, ¿no? Sí. Ya quizás en el cortometraje es otra cosa, ¿no? Son tres, o sea, el escrito, el audio y el audiovisual, o sea, tienen como atmósferas distintas. O sea, parte del cuento, pero cada uno tiene como como su contexto, una atmósfera muy particular que tiene ciertas variaciones, ¿no? ¿Y por qué varía? Por lo menos en el audio. Lenguaje también que se utiliza. Sí, exacto. Entonces, o sea, en el audio, yo primero escuché el audio. Y yo el audio me dio otras representaciones, que cuando yo lo leí fue que lo entendí. Y en el cortometraje siento que se acerca un poco más al escrito, ¿no? O sea, pero no sé de repente cómo explicarle la diferencia, ¿no? Entre cada uno. Claro. Claro. Pero ya, bueno, que estemos conversando, ¿no? A mí me pareció, bueno, yo escuché el audio solamente, me llamó la atención. La que era la cosa, Sí. leerlo o... Yo dije, bueno, pero me llamó la atención la escritura, porque, claro, ya casi al final del cuento el autor hace el llamado de ahora que yo, entonces, del por qué pasó todo esto, ¿no? Que está al final. Entonces pareciera como que el final es el principio. En el audio. En el audio. El final está en la mitad del cuento y el desarrollo al principio. O sea, me pareció la estructura. Claro, pero el audio es casi que la transcripción oral del cuento. Sí. Y pero al final también te queda cobrando la lectura, te queda la duda como que, ajá, pero entonces también te queda la imaginación de que ella, la vida del pescado, la del diamante, se imagina cómo podría ser su futuro, entonces se lo regala a la vecina. Hay que dar interpretación. Pero ahí vemos cómo en cada uno de los registros también esa característica del medio que utilizas para poder llegar al público marca de algún modo la forma de interpretar también, en este caso también, del autor, del intérprete, de los actores, pero también de nosotros como lectores, como oyentes o de algún modo como receptores de una imagen que estamos analizando. Entonces, me parece muy interesante lo que dice Carmen, porque ella dice, concha, le escuché el audio, pero no lo entendí. Después que leí el cuento, fue que lo entendí. Eso me llama la atención. ¿Por qué? Aún a pesar de que, en este caso, digamos que el audio es prácticamente la lectura del cuento, obviamente con la interpretación del autor a través de su voz, de los matices, de la emocionalidad, que obviamente también van marcando y van haciendo una interpretación, van construyendo una especie de performance, una acción, donde el cuento adquiere otras sonoridades, adquiere otras intencionalidades que en el texto escrito muchas veces no lo podemos observar. Yo no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, simplemente que cada uno tiene sus características y que son
distintas y aportan también. Bueno, en este caso vamos a trabajar un poco esos tres elementos, un poco ya con algunos aspectos teóricos, quizás esto va a ser un poco largo, pero bueno, si se aburren, como dice José Ramón, me avisa. Vemos en el cuento, ya que nos hizo el favor acá Joel de hacer una sinopsis del cuento, que hay una especie de contraposición entre la riqueza y la armonía. La riqueza como fuente de conflicto y, digamos, bueno, la armonía como un espacio también de tranquilidad, de no tener lujos, de no tener preocupaciones por el dinero, por cosas de pronto que pueda traer eso como problema. Y la sencillez y con la riqueza. También en el caso del cuento escrito, observamos el uso de la ironía. Irónico el hecho de que ella se consigue un diamante, es un recurso, digamos, de realismo mágico, ¿no? Conseguirse un diamante dentro de un pez. Y en segundo lugar es irónico porque al final ella podía usar ese diamante para salir de su pobreza. Lo que había visto, ella pensó, bueno, si la riqueza trae tantos problemas, yo quiero dejarle estos problemas a mi vecino, que tantos problemas sí causa a la rata. Entonces, ese juego es irónico. También, por supuesto, el humor, ¿no? Ustedes lo han visto, ¿no? Cuéntenme algunos aspectos humorísticos que están en el cuento, en el audio, en la película. Bueno, por lo menos aquí recuerdo uno que lo mencionó Sonia esta mañana en el chat. La vida de tres hombres. Claro, sí. Vivos. O sea, es ver con humor Había tenido esa tres esposos situación. y cada uno había tenido 2 hijos, entonces era viuda de De tres maridos porque no sabía si estaba. muertos viles. Eso es jugar con el humor. Esa capacidad de la mujer latinoamericana, más certera. Sí, también. A ver, ¿no? Y a veces echo para adelante y los papás ni pendientes. Sí. Claro, pero esa es parte de ese humor que por lo menos hablábamos ahorita, o sea, porque es un retrato, es una fotografía de nuestra realidad. Todo, el contexto, sí, las situaciones que se presentan en el día a día, en la cotidianidad. Claro. Es una forma de resiliencia también. Eso mismo, sí. Y resiliencia de la mujer que se levanta ante las dificultades y aún con todos esos problemas sigue adelante. No te echa a morir. Realismo mágico, a través, por ejemplo, de ese diamante, pero también realismo mágico en el cuento, cuando ella está comenzando el cuento, ella cuenta y cada vez que canta la canción, tantas veces que la canta, aparecen las palomas con el pescado. Algo más. Es algo que dentro del mundo racional no pudiera conseguirse, ¿no? Y la oralidad, por supuesto, también está presente en este cuento. Del uso de las palabras, de palabras cotidianas, de esos diálogos tan sencillos que se van dando en esta historia, que rescatan un poco esos aspectos de la vida común de las personas. Hay algunos autores que hablan de que hay un realismo caribe en este cuento. O sea, he querido denominarlo así un poco porque retrata esa situación particular del Caribe colombiano, que también de algún modo también es parte del Caribe venezolano. Y este cuento en su momento pues tuvo una crítica bastante positiva de parte de todos quienes leyeron este cuento. Este cuento apareció, bueno, en el año 2000, en este diario, en el diario El Tiempo, por supuesto después fue publicado en algunos libros. Sigamos por acá. Aquí, bueno, aquí tenemos algunos aspectos que ya hemos mencionado, la ironía presente en la inversión de las expectativas del lector, especialmente en el desenlace del cuento, que ya he mencionado por acá a ustedes, el humor utilizado para suavizar la crudeza de algunas situaciones y para caracterizar a los personajes. Ya lo mencionó por acá Anne también, sobre el papel de la mujer, ser madre, de valor. Miren,
varios nombres, y aún a pesar de eso salir adelante. Y el realismo mágico, especialmente con el don de Magdalena de predecir la llegada de las canoas, y pudiéramos ubicar también esto dentro de una tradición literaria latinoamericana y de retratar la cotidianidad de los pueblos caribeños, con sus costumbres, sus lenguajes, sus conflictos sociales, que de algún modo están allí presentes también, ¿no? Sutilmente se van mostrando también conflictos sociales entre, por ejemplo, eso que mencionaban ustedes las cámaras, sobre ese marxismo adverso, como personas que tampoco es que son muy ricas, también son capaces de pisotear de algún modo o de hacerle bullying o de algún modo hacerle ciertos desprecios a las personas que tienen un poquito de más recursos que ellos. Eso es parte también de los conflictos sociales, ¿no? Se retrata un poco esas dinámicas de enfrentamiento entre clases sociales, especialmente en sociedades estratificadas, como viene siendo la colombiana. Estos elementos de la realidad entran dentro del juego de lo maravilloso y lo inexplicable, mucho de eso, dentro de esa tradición de la literatura latinoamericana, y donde el Fargo Rojo da cuenta también de esa historia de nuestra literatura. Estamos acá, bueno, ahora vamos a hablar un poco del audiolibro, ¿no? Que es una experiencia radial. Es importante acotar que David Sánchez Juliado fue una persona muy vinculada a los medios también, especialmente en la televisión, pero también en la radio. Y yo creo que esta condición también lo llevó a él, además de la necesidad de tener una mayor audiencia de su literatura, lo llevó también a tomar en cuenta la posibilidad de grabar sus cuentos, ¿no? Sus cuentos. Entonces es interesante en este sentido. Ahora, esto no es tan nuevo, ¿no? Yo pensé en algún momento, porque lo venden también como el primero que hizo audiolibro casi que en Latinoamérica. Pues es así, ¿no? Hay experiencias como cuál. El mismo poeta venezolano Andrés Norberto, tiene el mismo Rómulo Gallegos, también tiene audiolibros con su voz. Ay, búsquela por internet. Y si no existiera con la experiencia, pues no se puede. Ahorita pusieron la uno puede utilizar la voz para cantar otro género, otra canción. Bueno, ahora hoy en día sí. Bueno, profesor Camilo, usted sabe que ahora se ha incluido más a ciertas personas con discapacidad, las personas que tienen discapacidad visual o algún tipo de afección visual. Esa tecnología se le daba el nombre de tiflotecnología. Esa es la tiflotecnología, que es cuando hay unos sistemas, incluso uno que se llama Joyce, que es la que utilizan los ciegos para escuchar los WhatsApp y también trabajar en las computadoras, que es a través de la audio. Eso lo pusieron tiflotecnología. Yo recuerdo en los 90 el Banco Mérida, Banco Andino. En Mérida había un banco que patrocinaba lo de los cóndores andinos. Ellos sacaron cuentos y mitos de los mitos merideños y le daban a los clientes los y también recuerdo unos vinilos o unas revistas que venían con vinilos de los cuentos en audio. Sí, ¿verdad? Pero en el caso del audiolibro se apega más a lo que es el tema de la lectura. Entonces, claro, sí, exacto. Ahí no se hace la interpretación. No se hace interpretación. Y en media sacaron mucho audiolibro de lo que tiene que ver con la banda sonora, los textos, la música. Una cosa que yo uso no de libro, sino un lector de texto
así en máquinas de hace 10 años, porque yo por lo menos me cuesta mucho concentrarme y tengo problemas de atención. Y para eso, por eso. Pero antes de que saliera el Word, ya habían programas de eso. Yo tengo uno muy viejo, de hace 10 años. Yo, por ejemplo, copiaba el PDF, lo pegaba en el lector y creaba los audios y me acostaba y lo escuchaba. Y así me rendía mucho más y me concentraba mucho más que leyendo el libro físico. Entonces yo ya lo usaba y así. Estas son esas voces robóticas. Ajá. No, La de los juegos, ahora y yo vi que a mucha gente no le gustaba, pero yo estoy acostumbrado a esa voz, yo uso esa todavía. Yo no puedo con la voz. 10 años Hay un atrás. libro creo yo, que se llama Mitos y Leyendas de Tulio Flores Cordero. Eso lo vendieron. Una editorial que ella media, que no recuerdo ahorita el nombre, tenía el libro con el CD. El libro en audio. Sería interesante recopilar todo eso, ¿no? Todos esos testimonios que están grabados, ¿no? Antes de que lo copien, que sea nos quita la ilusión de que estamos haciendo un grado de arqueología, ¿no? Versiones apócrifas. Sí, con Marcel Marco. Bueno, pero sabes que Camilo, a mí me chocó mucho después de haber leído, porque yo primero leo, pues me parece, Sí. es un paso, la digo, que primero escuchan en el audio o en el video, primero leí. Y el caso ese de la canción, que cantaba Magdalena, al oírla después cantar, me chocó así, porque yo me la había imaginado con otra melodía, no sé. Entonces, Sí, el audio me pareció especialmente odioso. De las tres versiones, el audio fue la más odiosa porque primero la voz del tipo, del locutor encolada y sin acento. O sea, claro, eso tiene un efecto porque hace que el cuento sea más universal. Ya no se estila esa voz colocada Y además, al no tener acento, pues claro, se universaliza esa lectura. Pero esa cosa encolada, como muy edulcorada. Claro, ya eso claro, es el cuento es sobre una cosa popular. Hubiese sido, para mí, por lo menos, más perfecto una voz de una mujer, más como la que hablaba, como la que usaron para el folclore y cosas así. Pero entonces, por eso me resultó chocante, porque no le vi, o sea, le quitaron el sabor. Sí, Con esa voz y esa cosa tan Pero refinada. es el mismo autor, ¿no? El autor que hizo su audio de su cuento, ¿no? En todo caso, pues, se puede criticar eso, obviamente. Intentamos que estas personas se formaron en un estilo de locución que debe ser para cada labrador muy tradicional, donde esa forma de impostar la voz, era el arte de la claro, pero es lo mismo escuchar a Cortázar leyendo sus poemas, aquello es una cosa natural y que se escuche como robotizada. Bueno, en todo caso, aquí tenemos también que esta experiencia radial tiene como un propósito registrar en audiolibro estas historias también. Y estas son experiencias intermediales también, a través del uso de los medios, como también una historia puede adquirir matices para llegar a otro tipo de público y cómo el uso de otros medios también puede potenciar o crear de algún modo rechazo también, ¿por qué no? Pues, una historia. Hay que tomar en cuenta que el Sánchez Muriado es un contador de historias, como son muchos escritores caribeños y especialmente de la costa colombiana, que tienen esa facilidad para poder contar las historias propias de su pueblo. Hay que hacer mencionar un relato a través del audio. ¿Qué hace redimensionar un relato a través del audio? En este caso, puede ser la imaginación también. La radio tiene la particularidad de que desarrolla mucho la imaginación. Sí. Realmente la lectura. En este caso, la radio, especialmente cuando se trabaja con un lenguaje radiofónico. O sea, en este audio vimos que fue prácticamente una lectura con una voz de Osvaldo neutra, incorporada, pero cuando se trabaja a través de todos los elementos del lenguaje radiofónico, todos esos elementos del lenguaje radiofónico ayudan también al desarrollo de la imaginación.
Es que antes por lo menos estaba, bueno, fue un tiempo que era muy común lo de las radionovelas. Y a quien llegaba el público era por lo menos a las amas de casa. Uno veía siempre que tenían radio en la cocina y ponían la novela. Y a la misma hora. Y claro, y era, sí, pues cada personaje, bueno, había casi siempre un actor hombre y una mujer y hacían la voz de diferentes personajes. Y, pues, claro. Sí. No sé si es ecuatoriano o es chileno. Bueno, y en el doblaje Se llama también eso influye. Sí, creo que es uruguayo. Bueno, el asunto es que él creó un pico de radio partiendo, pasó a la hora de Bato Guayano, se llama 500 años británico. Y él allí utiliza todos esos elementos de la radio, ¿no? De la radio, El lenguaje radiofónico, efectos especiales, todos son muy buenos, son varios audios, lo estaba viendo aquí. Él tiene el libreto escrito aquí en internet y están los audios de cada uno de esos libretos. Es muy bueno porque recrea todo lo que es la obra, la pasa a radio y es un mismo que como media hora cada día. Sí, es como un programa radial. Excelente, sí. Sí, lo he leído, pero no he tenido la oportunidad de escuchar esos audios. Un libro muy importante sobre radio comunitaria. Ajá, él es experto en eso. Bueno, esto nos lleva, por ejemplo, en este caso de registrar la voz, guardar una historia, sobre todo a través de la oralidad, a lo que Walterón llamaba oralidad secundaria. Esa capacidad, antes de que existieran los recursos tecnológicos de poder guardar una voz, la oralidad era primaria, según lo que dice el Walterón. O sea, fue emitida un discurso y se perdía en el tiempo. Eso me registrarlo, ahora sí. Entonces, esta capacidad de poder plasmar a través de un formato, bien sea bueno, unos discos de vinil, un gramófono, ahorita, bueno, con la digitalización de las voces, es lo que se llama una oralidad secundaria que permite de algún modo también preservar esta oralidad. Importante para el estudio también por ejemplo, bueno, hablando de la inteligencia artificial, yo no sé cómo haremos para rescatar la voz de Bolívar, no sé, por decir algo. Bueno, de hecho se habla que no se sabe cómo sonaba el español en la época de Cervantes y no se sabe si se decía Quichote. Claro, pero hay estudios sobre todo en el área de la prosodia, especialmente pensando en las letanías, las oraciones, algunas cosas que, por ejemplo, en el caso de la iglesia, muchas religiones trataban de mantener una secuencia, una forma de poder pronunciar esas palabras. Entonces, ahí fue donde se fue creando todo lo que es la notación musical, sobre todo de la Edad Media para acá, un poco con la necesidad de al menos mantener la prosodia de la forma de pronunciar algunas letanías, algunas oraciones, para esa conexión divina. Pero probablemente no hay forma de poder rescatar esa voz original de esa época, ¿no? Ahora sí. Bueno, entonces eso nos lleva también a valorar un poco lo que son, en este caso, cuando usamos otros medios, esos discursos intermediarios. El uso del texto, el uso del audio, el uso de la imagen, que lo trabajaremos ya en el cortometraje, y hablar también de lo que algunos autores hablan de poética sonora. Se maneja muy bien porque son performatistas y han tenido experiencia en esta área. Poéticas sonoras. Ah, ok. Poéticas sonoras a través de esos registros de poesía que han hecho grabaciones. Investigando un poco en estos días, me conseguí con esta autora, que está allá, Susana González Actorier, que ella habla de poética sonora en un libro que se lo voy a facilitar, un libro sobre vocabulario, sobre temas que tienen que ver con la intermediación, y hay un capítulo dedicado a este tema, y donde ella señala, por ejemplo, algunas experiencias que se dieron sobre todo al comienzo de los años 20, con dadaísmo, como algunos poetas
hicieron experimentos también de grabar sus voces y especialmente a través de algunos sonidos también, y cómo esa búsqueda de sonidos que obviamente estaban relacionados también con el futurismo, con algunos elementos de lo que era la industrialización de esos países, esa alabanza al progreso a través de la industrialización, llevó a que ellos también desarrollaran experiencias poéticas a través del uso de algunos sonidos. Muy interesante, porque además del audio también hay una experiencia visual, ¿no? Y él nos lleva también a valorar estos audiolibros como una especie de performance radial. El momento, obviamente ya queda registrado, eso queda allí, pero cada experiencia es única. Ahora, nos metemos acá a un tema que yo quiero que ustedes me ayuden, a lo que tiene que ver en el caso del audiolibro, este cuento en particular, con los temas que tienen que ver con la fidelidad, la adaptación o transposición en el audiolibro. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? ¿Hasta qué punto, en este caso, está muy evidente, el cuento a través del audiolibro mantiene la fidelidad con el cuento original, o es una adaptación, o es una transposición? Quizás ahorita no manejemos bien el tema de transposición, lo vamos a trabajar en la siguiente lámina. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Hay fidelidad al cuento escrito, al cuento? Yo pienso que en un 90% de fidelidad. Sí, estaría de acuerdo también. Sí, en verdad aquí no hay mucha variación. Quizás si hubiera utilizado con recursos radiofónicos, pudiéramos hablar un poco más de adaptación y si va un poquito más allá de transposición. La transposición es cuando un texto, al pasar a otro medio, otro formato, cambia completamente, cambia en gran parte, se crea otro tipo de mensaje, o sea, no es completamente apegado al original. Entonces ya hay un elemento creativo que son parte también de la labor, puesto de quien ha tomado esa historia original. Bueno, pues ahí está la experiencia de, por ejemplo, de cine venezolano con Netflix. Tú ves el formato que hizo Netflix, claro, es adaptado a lo que dice la obra. Y tú ves allí los pero resulta que se torna aburrido. No está aburrido, sí, exacto. ¿Ves? Cuando lo ves ahí ya no. Bueno, yo me imagino. Yo creo que sería cuestión de quién sea el de la perspectiva. De repente, escuchamos y ahora le está mandando. No, pero viene un choque. Bueno, lo que yo leí y imaginé no es lo mismo que viene. Sí. Claro. Lo mismo ocurre, bueno, a mí me ocurre cuando leí los juegos del año. O sea, uno lee el libro, ¿no? Uno viaja con el contexto de la escritora, pero ya cuando uno ve la película, uno ve que en la película hay como aspectos que interpretaron y que incluso sugieren que lo hacen muy distinto a la novela original. Por eso que se trata, por ejemplo, como el nombre de la rosa. El nombre de la rosa del web. Ese se trata del que hizo Marcharif y el que está ahorita en Netflix. Es un músico. Se adapta sí, perfectamente al texto. Pero aunque se obvian algunas cosas, por supuesto. Pero eso quizá la trama, pero desde el punto de vista de la profundidad del texto, el texto es una cosa. Bueno, yo la película la vi bien, o sea, es buena, pero no, yo pienso que la novela es muy superior. Y hay otro caso al revés, donde la película supera el texto. ¿Sí? Pero yo pienso que ahí, pues también, porque es enorme, que tiene que haber una variación. ¿Por qué razón? Porque, por lo menos, de llevar ese texto a la parte audiovisual, el tiempo debería ser más largo. Y entonces aquí hacen una cosa cortica. Sí, un resumen. Como para sacar así las partes esenciales. Y bueno, uno no sabe de la oralidad que quedó de ese cuento a lo que el escritor escribió y lo que va, sí, una criba totalmente del texto. Cuando vas al teatro también. Sí. Yo creo que el tiempo es un ingrediente fundamental porque en este ejercicio que tú nos pusiste, creo que el audio dura como 11 minutos. Pasa rápido.
Cuando yo lo leí, gasté como 5 minutos menos. O sea, el tipo hablaba con No pausado, una 140 pausada. Cuando yo lo pasos. leí, reducí el tiempo. Y el tiempo del documental creo que son unos minutos más. Del corto. 14 minutos. Entonces, el tiempo es un factor ahí determinante que implica cortar o sumar. Claro, el público también hace O agregar. dirigido y el mercado. Y el gusto también. Que se quiera satisfacer, ¿no? Bueno, en este caso entonces hablamos también de archivos, de registros, transposición. Bueno, archivo también es un concepto que se utiliza para reseñar un poco cómo algunos documentos se van registrando. Aquí en este caso podemos hablar de una transposición en el algoritmo, yo creo que quizás prácticamente es una transcripción prácticamente textual del cuento original. Una lectura, ¿sí? En este nivel de lectura, bueno, vamos a citar acá a Susana González, de lectura oral, gracias a las grabaciones es posible percibir cambios no solo de prosodia, sino de estrategia, con lo cual se reconocen los giros que se han dado en la lectura y recitación de la poesía en voz alta a lo largo de un siglo y medio, incluso en el marco de una misma tradición literaria, cosa que también ha comenzado a ser estudiada en años recientes desde las poéticas sonoras. Ya se menciona acá el primer registro de un poema grabado de en el siglo XIX, un poeta Tonenberg, que se llama, y entonces ella coloca como este ejemplo de que tú escuchas esa forma de recitar de ese poeta en el siglo XIX y quizás ahorita hay otra forma de recitar. Totalmente. De hecho, yo he visto en poetas jóvenes en España, yo sigo mucho y a ellos les molesta eso, dicen que ese tema de esa formalidad, algo desagradable pues para ellos. Es otra forma de recitar totalmente diferente. Y hay gente que tiene talento para recitar, se le escucha al mismo, o sea, lo leen dos personas diferentes y Sí. uno siente otra cosa cuando esa persona le da esa lectura, porque hasta la puntuación diría yo que puede, por ejemplo, en un poema, puede cambiar mucho, no digo solamente el sentido, sino puede cambiar mucho lo que se siente con ese poema. O sea, no sé, es un tema bastante complejo. Sí, sí, pero interesante también, porque uno cree que todos podemos recitar igual, ¿no? Entonces, eso también incide en cómo llega el poema, también, la forma en que tú lo puedas interpretar. Digamos, que al leer tu poema en voz alta, estás interpretando, estás poniendo parte de tu ser. Bueno, en la poesía, hasta donde uno parte el verso, se cambia. Pues, Lo que sucede también es que hay una forma también que es lo que señala, que se critican allá en algunos jóvenes en España, es que se ha hecho una forma también como que tienes que recitar de forma, bueno, esmolada, histriónica, que eso ya para muchos jóvenes Por ejemplo, no se molesta. cuando yo leí en la primera curricular que leí en Gran Bruta, el mismo autor dice que eso es un texto para leerlo en voz alta, ¿sí? No para leerlo mentalmente. Y después escuché de voz de él el sueño de las escalinatas, que usted escucha como lo lee súper romantizado, vinculada a la voz también. Y hay algo, no leo el sueño de las escalinatas cuando lo lee, no leo la misma entonación ni nada. Hay autores que se prestan para que uno quiera escuchar la voz de él. Por ejemplo, Mario Benedetti, cuando lee su poema, hace un énfasis especial. Tú la escuchas en un canto, leyéndolo solo como a dos voces con más caliente y bien. Y yo no quisiera oírlo ni siquiera de mi voz, sino de la voz de él. Pero hay otros como Pablo Neruda que son fatales leyendo. Sí. Pero todas son experiencias, Sí, experiencias de acercamiento al arte también. Yo creo que hay que valorar eso desde ese punto de vista. Y es una riqueza. Es la posibilidad también de tener preservada la voz y la interpretación que hace un autor de su obra, pero también que tenga una persona común y corriente de un texto que está leyendo, está interpretando. Sí, eso es toda la vida, la anécdota de esa Carreño con Franz Schubert, ella interpretando una obra de Schubert, no, Liszt, perdón.
Y me dice que él no sabía que es su tema favorito, ¿no? Se lo tocó. Y él lo había escrito él, y era Liz, ¿no? ¿Qué pasa? Hay una anécdota de eso. Y se aplica en eso, imagínense en el texto, creo que puede aplicar esa música. Sí. Bueno, sigamos. Bueno, aquí hay algunos elementos radiofónicos que potencian este cuento, la característica del lenguaje radial en el cuento del Palo Rojo, la oralidad, la voz, el acento costeño, los silencios, la coloquialidad que están presentes acá, el ritmo y la musicalidad se intensifican, la oralidad, pero en este caso la cadencia de frase, las pausas y la entonación crean una atmósfera caribeña, aunque quizás Osvaldo no esté de acuerdo con eso, envuelve al oyente, reforzando los ambientes del cuento. Eso para mí, en el audio, eso no se siente. Entonces, sí. Muy distinto al cortometraje. Ahí sí. Ahí, exacto. O sea, es más, creo que se le quita lo visual y nada más con el audio, o sea, uno, porque hay sonidos ahí detrás ahí que hace sentir eso que usted me está marcando ahí, el acento costeño, no sé, pero en el audio no se siente. O sea, es como lo dice Osvaldo, de repente por eso fue que yo escuché fue primero el audio. Entonces era así como escuchar esas novelas, así cuando yo niña por allá en los 80, que tenía, siempre yo escuchaba a mi abuela, y como esa manera de pronunciar como muy, no sé, como muy... Una caracterización más profunda de los personajes, a través de la modulación de la voz, los acentos y las expresiones. La voz del narrador puede transmitir fuerza y dignidad de Magdalena, así como la altivez y la envidia de la vecina de una manera que el texto escrito solo lo sugiere. Bueno, hola. No, pero ahí, ahora yo tengo una pregunta para ti, porque ya sabemos que tú eres cuenta. Atento. O sea, que tú ejerces la oralidad, ¿no? Pero la cosa es, cuando tú echas un cuento, cuando eres cuento, no lo dices, o sea, es una recreación. Una versión tuya. Ahí sí habría una transposición tuya. Sí, porque realmente cuando uno cuenta un cuento de forma oral, una narración oral decente, uno está trabajando con un esquema de cuento y uno está de un modo contando la historia a través de un libro, pero cada circunstancia, cada público y el momento en la emocionalidad que tú tengas cambia el cuento. Claro, porque hay gente que piensa que es que tú te aprendes eso de memoria y no es lo que dices. Y no es así. Tú haces una cambia. Claro, hay puedes incluso quitar y poner palabras. Un esquema del cuento, incluso hay un momento en que uno contando un cuento le puede olvidar una parte por X y Z y te pierdes, pero tú sigues con el cuento y quizás el público no se dé cuenta de que tú cambiaste el cuento, incluso puedes cambiar el cuento. Claro, y si de repente interviene el público, porque por lo menos en el caso de la señora que estaba contando un cuento aquí en Torres, y uno de los niños se metió en el cuento, y ella pues siguió narrando, pero de repente volvió después y ahí está el sentido, porque de repente entró como en el cuento Sí, y lo que se dice, Osvaldo, la pregunta un poco sobre esta capacidad de poder modificar, agredir y recrear y aportar también el cuento, lo puede hacer quien esté en ese momento contando y interpretando un cuento de temporada. No solo leyendo, por eso, quizás, bueno, en mi caso, yo no trabajo mucho con los libros para contar el cuento, pues, me parece válido, pero no me siento como que hay más riqueza expresiva cuando tú cuentas de una forma más libre. Respetar el cuento original, la estructura y el mensaje. Me hizo reflexionar sobre la oralidad y la textualidad, porque dicen que antes de aparecer el libro, pues, todo es historia. La historia empieza a crecer a partir del libro. Para tu historia. Bueno, nosotros decimos que la historia. El asunto es que es verdad todo lo que dice, pero lamentablemente el tiempo es necesario y
oralidad escrita es necesaria, sino entonces cómo pudiéramos haber conocido o de cuánta historia no nos perdimos por no tener el texto escrito. Homero rescató la idea y la Odisea de una tradición oral que venía de Grecia, pero si no lo hubiese escrito, en todo caso, si no lo hubiese actualizado, no lo hubiésemos visto. Porque se ha perdido, igual como se han perdido muchas lenguas. No, no hay un registro, no hay ese. Claro, pero ahorita tenemos la ventaja de que hay muchas formas de poder guardar eso. Más bien creo que eso es, este recurso, en todo caso, todos estos recursos son importantes a la hora de pues rescatar, como ustedes dicen, rescatar la oralidad y la historia. Porque nosotros tenemos un proceso de escritura y lectura que fue un poco, bueno, en todo caso, en mi caso no hubo un problema traumático. ¿Por qué? Porque nosotros nos enseñaron a leer Tabú, no por decisión propia. Entonces, ahora hay muchos recursos, por ejemplo, como TikTok, yo lo decía en la calle de estos días. A nosotros nos enseñaron el cuento de que la letra con sangre entra. ¿Por qué no podemos nosotros hacer un poco más amena la escritura y la lectura a través de TikTok y decir la letra con TikTok entra? Pues sonó comercial, sí. Sonó falso. Está grabando TikTok para que lo sigamos en su cuenta. No, yo no tengo Pero Me parece que la audiolibro es importante, ¿por qué? Porque, y más que lo haga el mismo autor, porque uno lee y uno de repente, como dice, uno le da la entonación que uno quiere y cree uno que tal vez está, y el autor le va a dar y enfatizar donde él considera un hecho que le sí. Entonces ahí es donde creo que también es importante el audiolibro leído por el mismo autor. Sí, pero pasa lo que dice Juan Carlos, lo que pasó con Teresa Carreño, que en el propio Luis, claro, pero había que eso sonaba también. Pero el énfasis que le da yo creo que es importante porque a veces si uno lee y escucha, claro, o sea, sí. Es lo que pasa con el autor cantante, por ejemplo. Muchos cantantes no escriben sus canciones, pero las cantan mejor que los que la habían autor. Y tocando el tema de lo que dijo Joel, bueno, yo no sé si fue leyendo el libro, no sé si fue restaurante, como que me lo digo, pero yo me acuerdo que se habla de que en los tiempos antes del 800, en la Grecia antigua, 800 antes de Cristo, antes que aparecieran la Odisea y ya estos libros, estaban los que eran los poetas, no sé si eran rapsodas, que se llamaban. Ajá, bueno, estos poetas. Ajá, eso llena de o los bardos, algo así. No, algo así, no son los juglares. Bueno, dicen que estos tipos de libros. Mester de juglaría. Pero eso ya va mucho más tarde. Bueno, esos tipos dicen que memorizaban hasta decenas de miles de versos, o sea, cosas larguísimas, por horas, para horas, y las iban cantando en las tabernas, como lo que hacían los juglares, y eran como las estrellas de rock de esa época. Eran tipos muy famosos, era todo un espectáculo, y por supuesto que a medida que pasaba de un autor, aprendía un poema de un autor a otro, pues le introducía cambios, y cada vez que lo presentaba obviamente no se iba a acordar exactamente de todo, le metía cosas, mejoras, tal, y ahí viene la Odisea de la Ilíada. Y lo otro que quería decir es que, por ejemplo, en la época de Platón, o antes, el paradigma o la usanza es que la escritura era vista como algo malo, como algo corrupto, una tecnología corrupta, como se podría ver la inteligencia artificial ahora, o como podían haber visto los indígenas la escritura, o más bien los africanos la escritura que les traían la iglesia, la exposición. Platón pensaba que la escritura corrompía el conocimiento. Y él, bueno, él de hecho fue contradictorio porque él escribió a Sócrates y tal, ¿no? en su diálogo y todo, utilizó la tecnología, pero él no estaba de acuerdo con eso. Entonces es como que ese debate que estaba planteando el profesor José Ramón, que es la oralidad o la escritura, tal, eso ya se tuvo en los tiempos de Platón. Claro. Y a la final ganó la escritura. Claro. Es como un proceso. Pero ha sido valioso la escritura también. Por eso, es un proceso natural. Sí. Bueno, sigamos acá. Entonces, bueno, aquí también hablamos del humor y la ironía. El humor y la ironía como elemento clave en el cuento se realizan con la oralidad, la entonación y el énfasis en ciertas palabras permiten captar los matices cómicos y las sutilezas irónicas que podrían pasar desapercibidos en una lectura silenciosa. Otras cosas que podemos ver a través de un audiolibro. Aquí hay una cita también que rescaté de Susana que dice sobre la voz.
Sobre la voz, cabe reconocer que en las más diversas culturas, esta se concibe como un medio que, más allá de conectar el interior del cuerpo con el exterior, permite una comunicación intersubjetiva y aún una distinción entre el yo y lo otro. De la voz. Bueno, aquí la conexión con el oyente a través de estos elementos radiofónicos que potencian el cuento narrado y también a través como otro elemento de la tradición oral caribeña, del talgo rojo a través de lo que vemos acá. Vamos a colocar acá, aquí hay una cita que hace también Susana González, pero de Charles Berkeley, quien afirma que comenzamos a situarnos en un entorno post-alfabético, en el que están emergiendo nuevas poéticas vinculadas al lenguaje y la reproducción electrónica. O por lo que usted ya señalaba, otras formas de acercarnos también a la literatura, no solamente a través del texto escrito, sino a través de otros recursos tecnológicos, electrónicos que están hoy a la mano. Con la idea. Y por cierto, un paréntesis, la próxima semana vamos a tener una charla, creo que les mencioné ya, que llegaron tarde, con Jorge Chacón Solano, que nos acompañó la vez pasada con la rusa. Y entonces nos va a hablar un poco sobre ya y humanidades, un poco las cosas que vienen a proponer allí. Somos una persona amplia, pues bueno, vamos a darle la oportunidad también y para escucharlo. Porque además él está buscando gente que también colabore con él en estos proyectos de comunidad, de elaboración de cosas. Es un trabajo también. Bueno, pasemos esta parte para acercarnos acá. Ahora vamos a la película, bueno, Fargo Rojo, la película esta que vieron, de Ernesto McCauley en el año 2007. Bueno, hay algunas características técnicas, la casa productora, la intérprete. Salvo Judy Castro, las demás actrices y actores que participan son todos de la comunidad donde se hizo la grabación. No son actores. No son actores. La vecina que está enferma. Le cambiaron el nombre, ya tiene en el cortometraje se llama Faride. Es una actriz de televisión. Lo que ha grabado en Las Guanas. Sí se ve que tiene experiencia. Grabó en Las Guanas, la novela Las Guanas. Yo soy la buena, pero sí la vi, es como de los 90. Sí. Bueno, esta película, este cortometraje tuvo una interesante recepción, ganó algunos premios de Colombia. Está basada en la obra de David Sánchez Julián, dura aproximadamente, bueno, dice 11 minutos y medio. Grabada en San Antero, Córdoba, Colombia. Pasemos a la siguiente. Bueno, tiene unas cosas largas, pero voy a leer al menos el primer párrafo. ¿Por qué? Porque pronto yo le voy a mandar esta autora interesante que habla de transposición audiovisual, universo de diálogo, este artículo. Ella, por ejemplo, habla sobre que en el estudio de la diferencia entre adaptación y transposición. En el estudio de la creación de guiones, a partir de la creación de los guiones, de obras previas se advierte la tradición abierta con la bibliografía específica dos grandes propuestas para su tratamiento. Definiremos a la primera como adaptativa y transpositiva a la segunda. La adaptativa es heredera de la vertiente que históricamente favorece una discusión en la cual la idea de fidelidad resuena, aunque en este caso transformada, posee una fuerte presencia y sus postulados atraviesan ese campo de lo que comúnmente se define como manuales de guiones estén como dedicados por entero a la adaptación. En esta vertiente situamos la propuesta de Linda Seger y estudiamos en particular el libro que se dedica a la cuestión de la adaptación. En tanto, en la segunda vertiente, la transpositiva, el concepto general de transtextualidad descubre la imposibilidad de la fidelidad y de la esencia para hablar de interpretaciones y de apropiación. Lo que podemos dejar hasta acá, luego
no se llega el artículo completo. Pero esa es la gran diferencia entre lo que es adaptación y transposición. Claro, nosotros todavía estamos acostumbrados a usar este término de adaptación. Y ¿verdad? Creo que lo podemos sobre todo aplicar en el caso cuando está pegado completamente a la versión original. Pero entonces en el caso de estudio de este curso, ¿es una adaptación o una adaptación? Se van a ayudar a responder esa Una adaptación. Sí, la transposición explicaba una de las profesoras, que dijo que es como agarrar un formato y pasarlo a otro, no hay manera de traducir como tal, o sea, no se puede traducir. Exacto. Sino es totalmente cambiar todo. Aquí hay una transposición a uno en el audiovisual, a pesar de que mantenga la esencia del cuento. Mantiene la idea, La idea hay el uso de otros. Y eso es un efecto, es algo infinito. La música, la imagen, el encuadre, las tomas, que vamos a ver algunas tomas. Sí, quizás cuando tú pasas una cosa de un idioma a otro, que es una traducción, es como limitado el rango de acción, ¿no? Pero también cuando pasas de un formato a otro, es un efecto completo. Pudieran haber 1000 versiones diferentes porque estás tomando la idea nada más. Podemos decir que de pronto en el cine, toda obra que se lleva al cine literario tiene un proceso de transposición. Muy difícil pasar la obra tal cual está en el texto escrito. Por eso esa crítica que se está haciendo, bueno, esta es la versión de la novela tal en el cine, porque bueno, hay cosas en la novela que se pierden. Parte de ese riesgo. Depende de la percepción de cada quien. A usted le puede parecer malo, a usted le puede parecer bien. Entonces quedamos en que se ve una transposición. En este caso, si yo le doy una transposición, o sea, El texto desde el uso de otros elementos comunicativos. Porque, pero entonces, ¿qué sería una adaptación de ese texto así? Es que por eso decía, es muy difícil La adaptación es un término que ya no se debe usar. llevarlo al cine. No, según esto que nos está trayendo aquí, hay las dos posibilidades, o lo adaptas o lo transpones. No es que ya no se usa, es que son dos caminos. Claro, por eso. Pero ¿cuál sería En la el caso de, adaptación? Netflix, yo siento que fue adaptación, porque con funcionan en soledad, porque pues, hay que no. No, pero es que ahí dice, o sea, ¿Qué la dice? Lo que diferencia dice es la aquí. fidelidad. O sea, Exacto. la adaptación es muy fiel, fiel 100% fiel fiel. al Se texto está escrito. pegando la En historia. cambio, la transposición hay una interpretación Ah, de lo ok. que le pasa. Y ahí uno ve las imágenes y hay unas cosas que no se corresponden con el Y de repente no todos los textos sean adaptables al cine. Quizás se pueden transponer, pero quizás no adaptar, porque si es una prosa muy particular, como por ejemplo la del Otoño del Patriarca, que es un juego de verbalidad y un montón de cosas ahí que hace con el lenguaje, como tú pasas eso a un formato de cine. Pero en este caso, en este cuento, la parte del cortometraje donde está la vecina, está hablando de su familia, de cómo las mujeres quisieron envenenar y todo eso, eso en el texto escrito no está claro. Ahí sí sería transposición. Ahí hay un elemento de transposición en ese idioma, en esa carta. O sea, no es textual, si nos ponemos a ver con detalle, no es eso. De hecho, tú lo lees y al final pasa lo que señalaba al comienzo de esta conversación sobre que tú ves el final como si fuese los principios. Claro, y es que hay todo, o sea, cuando por lo menos presenta los hijos, que hay uno que está arreglando un ventilador y el otro está leyendo un periódico, en el texto en un momento dice, lo que dice es que ellos trabajaban en muchas cosas misceláneas, pues, que a veces vendían baratijas en la playa o a veces, pero entonces eso puede dar a muchas interpretaciones por parte del que está haciendo la adaptación, la transposición o adaptación. Quizás no hay una frontera como tal, Porque adaptar, ¿cómo adaptar eso? Sí, Algo sí, tienen tiene hacer. que- O sea, le ponen un televisor y le ponen un periódico. No, pero eso Sí, sería Hay que buscar la imagen. También el significado Claro, pero tú estás haciendo una interpretación, pero puede ser que Juan Carlos decida ponerlos a vender, no sé, papitas fritas, y Carmen lo ponga en Colombia la palabra bailar. misceláneo es el que hace de todo. Claro. Misceláneo es el que hace de todo.
O quizás sea un tema de intención, ¿no? Si lo que busca es hacer lo más bien posible o si simplemente quiere refugiarlo de otra manera. O sea, que está obligado a ponerlos a hacer algo. Claro. En el texto no dice. No aparece eso detalle. No, dice que pueden hacer muchas cosas, miscelánea. Hasta limpiar casa. Ajá. Eso Pero no entonces hace- ya ahí viene tu interpretación personal. Puede que ser siempre pescado, le puede pones, ser chicha, puede ser ah, bueno, pasteles, puede ser- Entonces, Juan Carlos puede hacer una cosa Ah, diferente. Transposición, porque Sí. tú le estás interpretando y le estás cambiando del texto real, no fue lo que yo entiendo. Pero si te pones a ver, o sea, por lo común siempre se habló de adaptaciones. Sí, Realmente sí, aquí sí. lo que yo considero es que a través del trabajo de guiones, de hacer adaptaciones, pues realmente siempre salen en el camino sus variantes. O sea, Además, es un proceso también de que se va teorizando sobre lo que está Claro. bien, o sea. Sí, se mira más a fondo del tema, entonces. Claro, yo también pienso que en el concepto había una palabra clara que era profesión. Eso es muy de la modernidad. Sí. O sea, que tiene que ver con el reciclaje. Yo me apropio de esto y hago, por ejemplo, lo que me da la gana. Exacto. Eso es otra cosa muy distinta a adaptar. El que adapta se apega al texto. Como decía ahí, o sea, tratar de mantenerse lo más fiel. O sea, le toca inventar a uno porque le toca, pero No es lo mismo encontrarse en una obra escrita para el teatro, ¿sí? Que ya tiene su guión, Su parlamento, exactamente, que encontrarse con una que no tiene ningún tipo de diálogo, exactamente. Ya viene la creatividad del que la está haciendo. Bueno, aquí seguimos entonces con esta transposición fílmica del contexto literario, obviamente el cuento original de David Sánchez Juliado. Entonces aquí, cosa que hemos estado discutiendo acá, la fidelidad al cuento literario. Hay unas decisiones creativas que tiene que tomar en cuenta el realizador de la película, ¿no? Que suprime, que obvia, que de algún modo sugiere, qué cosa puede mostrar con imágenes sin tener que decirlo con palabras, que cómo trabaja en unas cosas que tienen que ver con las elixir del tiempo. Entonces hay un proceso también transpositivo en este sentido. No todo lo que está en el texto, bueno, aquí tenemos un cuento, algo breve, pero cuando nos encontramos con una novela que se va a llevar al cine, pues hay que hacer esa poda de algún modo, ¿no? Bueno, digamos acá está como comienza el cortometraje, con esta apertura de cortometraje clásica del plano abierto general, que nos muestra el ambiente de costeño, ese amanecer. Bueno, aquí hay algunos aspectos que hemos discutido, la fidelidad versus la interpretación, hay una narrativa visual en este cortometraje, el encuadre a través del montaje, la dirección de arte. El director Kaulan utiliza estos recursos para construir la atmósfera del cuento, caracterizar a los personajes y transmitir las emociones y los significados que están presentes. A través del sonido y la música que se incorporan también, se construye un ritmo narrativo y profundiza en la psicología de los personajes a través de una banda musical fundamentalmente caribeña. El ritmo y el tiempo en este cortometraje, el montaje permite acelerar o ralentizar el ritmo de la narración, crear elipsis temporales y jugar con la percepción del tiempo del espectador. Hay ciertas escenas, que lo vamos a ver ahorita, donde la cámara pareciera que estuviera moviendo rápidamente, por una forma también, como a través del cine se puede dar cuenta del paso del tiempo. Esto es el comienzo del cortometraje. Bueno, después de ese plano general del horizonte del amanecer, tenemos aquí a la protagonista Magdalena, quien va cantando el estribillo y comienzan de una vez los créditos de inicio. Seguimos. Comenzamos mostrando acá esta imagen, bueno, que ya nos ubica en Puerto Lacustre. Yo lo veo como un puerto lacustre, pero realmente es un puerto que da hacia el mar, ¿no? Quizás hacia una ensenada o una zona donde el mar es más calmo y donde llegan los pescadores con una contextualización, digamos, de un puerto bastante pobre. Cuando vemos esas chozas, esas pequeñas canoas, pues nos va a entender que quizás no es un lugar muy bollante de riqueza. Sí. Aquí tenemos también, podemos hablar de esa interdiscursividad de la literatura y el cine.
como a través de eso que nos relata David Sánchez Ubriago al comienzo de su cuento, en este caso en el cine, no se dice textualmente, pero se muestra a través de imágenes. El lenguaje, hace una estética cinematográfica nos permite construir esas significaciones textuales a través de imágenes. Por eso lo que señalaba por acá acerca de, bueno, señalaba Osvaldo hace ratito, ¿no? Sobre hay cosas que tienes que construir con imágenes, también mostrar, que se dicen en el texto de una manera, pero tienes que señalar, en este caso, los oficios de los hijos, ¿no? Seguimos, ¿no? Bueno, aquí hay otras imágenes, diálogo y confluencia de discursos, mismo con el tema del diálogo, un plano medio general y un plano detalle, ¿no? Y vemos acá el momento en que Magdalena se consigue el diamante. Bueno, eso me pareció muy fiel al texto, porque cuando dice que destellaba, así, en sí, lo lleva muy bien, pues se ve una cosa que brilla, no está. Una pepita. Por ejemplo, que las actuaciones permiten dar vida a los personajes, permitiendo sus emociones, gestos y expresiones de una manera que el texto escrito solo puede sugerir. A través de, por ejemplo, del cine, que también lo pudiéramos llevar al teatro, ¿no? Como la actuación de una persona le puede dar un matiz a ese personaje que se va construyendo y sea reflejado en un texto escrito. Que también pasa que la ventaja que tiene el cine con respecto a aquello que dice popularmente que es una imagen con palabras. Entonces, por ejemplo, un cuadro de esos que dura a la vista un segundo, imagínate lo que le costaría a alguien que va a escribir todo eso que está ahí. Se puede tardar 5 páginas describiendo un solo cuadro, el ojo lee en un segundo. Sí, viendo la imagen. Porque la energía mental, Claro, la diferencia es que la imagen pasa muy rápido y a veces no te da tiempo de poder interpretar. O sea, esto sí tú ves con carne. Sí, puede igual el texto nuevamente esa capacidad de poder regresar. Sí. Bueno, aquí le coloqué este cuadro, pero bueno, con el artículo que ustedes van a leer, pues lo pueden entender mucho mejor. Pero bueno, lo coloqué un poco porque aquí Camila Bejarano, ella establece alguna, bueno, ya al final de este artículo, bueno, los matices entre adaptación y transposición. La concepción de la relación, por ejemplo, la adaptación trabaja más la adecuación, la anatomía, el trasvasamiento, y la transposición, la apropiación, la transformación, la recreación. El concepto de corrección, en el caso de la adaptación, se trata de mantener la esencia de la obra fuente, lo que el cine debe ser. Y en el caso de la transposición, hay una apropiación y lectura, hay una apropiación y lecturas, lo que el cine podría ser. El análisis de la fuente, de la obra fuente, en el caso de la adaptación es textual, y en el caso de la transposición es intertextual, más textual también, no niega la posibilidad de usar también el texto. Y en el modelo de guión, la adaptación trabaja con guiones de la narrativa clásica, y la transposición con guiones clásicos también, modernos y postmodernos. Bueno, y hay una imagen que me pareció muy interesante y que pues me parece que es básica para entender lo que es la transposición, porque aparece un payaso que en un momento en el texto dice que había un personaje de ese tipo, sí, que está hablando con parlante, y cuando ella pasa le hace publicidad, o sea, sí, por eso, ahí es donde entiendo que tiene que ver con la transposición. Es parte del paisaje del texto. El texto no se lo puede decir todo nunca. En cambio, la imagen, si tú tomas una foto del pueblo, ahí aparece el payaso, aparece el boxeador, el otro aparece. Claro, pero es que como es tan amplio, pues si tú haces una película sobre ese texto, lo vas a hacer diferente a lo que hace Camilo. Es lo que yo pienso. O sea, ahí es donde está esa capacidad del autor, o sea, de mostrar su creatividad de diferentes maneras. A la hora de presentar de una historia, un hipotexto, y tú lo transformas. Eso creas otra obra.
Sigamos. Ese cuadro viene Está en el artículo. Sí. Sí, sí. Bueno, aquí está lo que señalaba Ubaldo. Bueno, miramos. No se me adelante. Se pasa. No, creo que es algo en el teclado. No, tranquilo. Después de este, bueno, ahí. Bueno, yo me mucho captura. ¿Recuerdan? Bueno, de todas maneras vemos algunas escenas de lo que es eso, de esa caribeñidad, ¿no? El pueblo, incluso esa fachada de esas casas de esos antillanos. Las personas asomadas en los balcones de algunas casas y viendo a ver qué chismean por allí. El personaje del payaso que está narrando, eso me recuerda mucho, por ejemplo, bueno, esos personajes también que retrata García Márquez en su novelística y que surgen, bueno, que le dan ese sentido local también y a nuestros pueblos, ¿no? ¿Está corriendo mucho? Sí, no sé qué pasa, que se está moviendo solo. Calibán. Si quieres, Se está moviendo solo. O sea, cuando llega a eso, se mueve solo. Voy a hacer nos esto. pasamos al final. Si le das con la chica, probaste. Ya. Bueno, aquí tenemos a la protagonista que anda, después que encuentra el diamante, camina, va pensando, se acerca, pasamos a la siguiente lámina. Cómo va en ese movimiento de cámara, siguiendo a la protagonista, va mostrando el pueblo, unas escenas cotidianas, y cuando llega a la casa de la vecina. Digamos que aquí la cámara también, para mí, ¿no? Sociológicamente está reflejando todo un contexto de, bueno, de ese pueblo. Que es, o sea, aquí tenemos la transposición medial, la fidelidad, la creatividad y el movimiento. Esto hay algunos elementos creativos que incorpora el director, a través de cosas que no se dicen en el texto, ese movimiento de buscar a la personaje moviéndose en el pueblo, vendiendo sus pescados y llegando a la casa de la señora rica que está enferma y ofreciéndole sus pescados y escuchándola. En la medida en que ella la escucha, reflexiona y empieza a pensar, bueno, si lo que yo me encontré ahorita me va a permitir seguir feliz. Empieza a cuestionarse, bueno, ¿qué es la felicidad? ¿Tener dinero o estar tranquilo como se siente ella en ese mundo de pronto para uno pudiera decir, bueno, un conformista? Siempre vemos que es ella la que está en ese proceso de pensamiento, no está el entorno. Quizás si ella lo hubiera comentado a su hijo que se consiguió un diamante, pues le van a decir, no, muy rico, ¿no? Pero ella en su paz interior ve que eso más bien le va a causar problemas. No quería ni arreglar el televisor. Ajá. Prefería estar así. O de repente que se sintió ¿Para más qué rica. televisor si con la historia de la vecina? Yo más rica sin tanta materialidad. Tanta materialidad. Sigamos la siguiente. Aquí, bueno, aquí tenemos un concepto que habla de adaptación de esta señora que lo hace Ariana así, cita a Sánchez Noriega. Ese es un artículo que estaba buscando hoy y no lo pude conseguir en internet. Dios, o sea, lo tenía grabado y se fundió, que era lo que estaba buscando, pero no lo consigo. Después se lo hago llegar. Ella dice, claro, dice, una adaptación no defraudará si el proceso de adaptación ha sido llevado a cabo manteniendo las cualidades cinematográficas del film, es decir, y se ha realizado una película auténtica, porque el rechazo de las malas adaptaciones es hacerse no por su infidelidad, sino por la escasa identidad artística de las películas
o por la desproporción existente entre el nivel estético del original y el de la adaptación. Y ello se hará desde un juicio exclusivamente cinematográfico que valore el guión, la interpretación, la puesta en escena, la fotografía, la música, etc. Por tanto, cuando se dice que la película es peor que la novela, se hace referencia a ese desequilibrio estético. Sánchez Noriega, citado por Adriana Sick en este artículo que voy a seguir buscando para conseguir el original, pasaje de la literatura al cine, algunas reflexiones sobre la problemática de la transposición fílmica. Aquí hay algunas otras escenas. Vemos entonces la presencia de la crimen, la codicia, la infelicidad, la amargura, que se va mostrando a través de escenas. Muchas veces ni siquiera se dice textualmente, sino que la imagen te muestra eso. Todos estos conceptos. Digamos, bueno, referencia intertextual, humor, mirada sociológica, ¿no? Por ejemplo, en esta parte, como la cámara se va desplazando con la fotografía que muestra y registra la cotidianidad y se hace una memoria fotográfica, memoria sociológica visual del pueblo. Y vemos algunas escenas, por ejemplo, donde me llamó la atención el boxeador, ¿no? Ese diálogo que se establece, que no está en la novela, no te encuentro, pero esto nos lleva también, aparte de lo que es parte de la cultura de ese Caribe colombiano, ¿no? Ese Caribe colombiano está, bueno, boxeadores muy famosos como Kit Pandelero, que son de esa zona, y que mucha gente pobre allí, pues veía en el boxeo esa capacidad de poder salir adelante, poder resolver su vida. Y también hay una crítica, por ejemplo, en esa zona que está ahí, con hueso apoya A y abajo seguro era un candidato algo. Un concejal, alcalde, entonces, chao. Vemos también esa crítica a la manipulación política que se hace, que eso no está directamente en el cuento. Quizás no está bien aquí. Entonces, esos son elementos también que el director incorpora. Ahí seguimos en ese mostrar el elemento de ese pueblo caribeño, se llama. Ese personaje tampoco está. No, porque está escrito. Sigue ella y es en ese momento en que ella se imagina en su mansión, con su diamante, con su riqueza, y bueno, es como crucial porque es lo que le da la expresión, en este caso a este cortometraje para que ella tome la decisión de, bueno, en realidad después, porque hay dos momentos, cuando ella se está viendo en ese momento y recrea cómo la nuera puede envenenarla, y después la conversación o la discusión que tiene con la vecina, cómo la maltrata y la hace bullying, y ella, ¿verdad? Lo que yo le dé el pescado, vamos a seguir aquí, ya para terminar. Ese contexto social, bueno, que hemos visto ya como los jugadores de ajedrez en el pueblo, bueno, que es parte también de esa ociosidad que comillas que se ve en los pueblos, ¿no? Muchos pueblos pobres. Y cómo va ella caminando de la orilla de la playa, vendiendo su pescado y pensando sobre su existencia, ¿no? Sobre su vida futura a través de esta riqueza que se ha conseguido. Bueno, entonces aquí vemos pobreza, riqueza, felicidad. Plano medio y medio plano para mostrar intimidad. Se encuentra con el pescado a través de esa cámara que sale de la red. Y este plano, digamos, medio de la familia, ¿no? Una casa bastante humilde, donde ellos están compartiendo incluso las pocas cosas que tienen, y uno de los hijos jugando a él con una fruta y las frutas simuladas que salen del tablero de ajedrez, la conversación, esa frase que menciona la nuera que está en el cuento, que dice, el meridiano de la felicidad pasaba por lo cotidiano. Y allí se da ese diálogo que hacía mención hace poco Waldo, sobre la relación con la televisión, la relación con el cine, como Magdalena de algún modo piensa que la influencia de la televisión y de la radio es
mano para su familia. Claro, es que ella pues también lo relaciona como con esa vida que ella tuvo antes, con esos fracasos maritales, entonces pues ve el cine como que es el que muestra las cosas feas del mundo, en cambio ella en su cotidianidad ve las cosas bonitas, o sea, ella es su imaginación. Bien. Claro, que yo creo que ahí donde, o sea, yo creo que esa frase es como una de las frases más potentes que tiene el cuento, ¿no? Porque ahí es donde está, para mi juicio, toda la, Mira alrededor. como el drama de la pobreza y la riqueza, que yo creo que el cuento está parado en un hilo muy delgado donde podría en algún momento legitimar la pobreza. Porque creo que no se trata de legitimar la pobreza, sino de legitimar la sencillez. Exactamente. La sencillez es una forma de vida más austera. Sí, más austera. Yo no había pensado de esa manera, ¿no? Pero hay momentos donde parece que lo que está legitimando es la pobreza y son Claro, y es que se ve no ser también pobre es malo. sí, se ve una carga ideológica muy cristiana. Esto es la pobreza. También. Sí, sí. Sigamos entonces. Entonces, una persona pobre reduce la riqueza como pesares que caen y no insoportables. Aquí tenemos el símbolo y metáfora. El símbolo del pez también lo debemos analizar. El pez muy cristiano, ¿no? Sí, De reconocimiento el símbolo del de- cristianismo. sí. La abundancia, ¿no? El nacimiento y regeneración. Que todos son símbolos cristianos que yo lo empecé a ver. Bueno, eso de darle el pez con el diamante a la vecina es como tirarle, como dice la Biblia, las perlas a los puercos. Sí, es que todo el símbolo del pez, de la multiplicación de los panes, ella dice que si ella con ese oficio ha logrado mantener y demás de las familias, que han tenido recursos y que ella no se explica cómo, pero es por ese pez, por ese trabajo que ella tiene. Entonces, Sí, claro. la reproducción de los peces, eso es milagroso. Claro, y ella vive en fila todos los días, sale, compra los pescados en la orilla del mar, sale, lo ve y va repartiendo. Entonces tenemos esa armonía y ese egoísmo. Hay unas relaciones bipolares, digamos, entre la abundancia, la sencillez y la superficialidad, la armonía y el egoísmo. Sigamos entonces. El problema, otro elemento que sería el problema de la suerte, ¿no? O sea, digo, coloco el problema porque la suerte se convierte en un problema. ¿En qué caso para él? Mala suerte, buena suerte. Ya conseguí esto, entonces te va a quedar un problema. El karma puede ser visto como algo positivo o negativo. Usted podría decir que karma no me gana el kilo. Sí. Bueno, la ensoñación, a través de la ensoñación, el lujo y el crimen, ya va pues, visualizando que esa suerte quizás va a ser con él, ¿no? Entonces, ojalá nunca sean ricos porque poco dinero evita preocupación, mucho dinero las trae. Y remata, Dios quiera que nunca vayan al cine. Tratando aquí la observación global, ¿no? Digamos. Entonces, la fatalidad, ante esa posible fatalidad, ella decide dar más amor. ¿En primer lugar? Llegando a lo que se puede seguir. A quien le está haciendo daño, ¿no? Pero bueno, Ahí es donde, entre comillas, yo lo veo de porque también es que se joda. También. Esta me echa la basura a mí, que se joda. Todo el diamante. Sí, esa otra lectura también O sea, va como una venganza. la venganza, sí. Fatalidad. Ahí donde está la ironía, pues, Sí, claro, y es eso, es echarle las perlas a los cuerpos, a los cochinos, o sea, los que no valen nada, pues vamos a dejarle a ver qué van a hacer con eso, pero le va a ir mal. sí. Es como si dijera, a mí no era no me va a matar, se mata a la vecina. Toma, aquí está el diamante. Sí, cierto. Sigamos entonces. Ya casi, bueno, aquí tenemos ya la paz que ella logra al deshacerse de esto. De este golpe de suerte, digamos. Y sigamos. Y también, bueno, ese elemento del reparto de los panes, ¿no? Que podemos verlo también como muy cristiano de ese final del cuento, ¿no?
de este cortometraje. Y bueno, ya al final está Ahí es donde aparece lo del marxismo ese reto. Ella, a la amiga que fue envenenada, le regala 2 pesos porque dice que no tiene plata. Supuestamente no tiene plata, que no sé si tiene tiempo que no van a quitar cuando el marido vivía. Cada tipo tiene líquidos y todo. Bueno, y aquí ya las cosas finales, un poquito como por a través de estos 3 registros, de estos 3 archivos, podemos ver que hay una ampliación del acceso de esta literatura hacia distintas audiencias. Hay una diversidad de experiencias estéticas, bueno, a través de la lectura, a través del audio y a través también de la experiencia audiovisual. Hay una profundización de la interpretación del texto a través del desarrollo de la imaginación, el audiolibro quizás a través de la emoción de los procesos culturales a través de la voz, y en el cortometraje obviamente a través de la experiencia visual y también sensorial. Y bueno, ese diálogo entre las artes es interesante, cómo un cuento puede ser también un audiolibro, puede ser también un cortometraje. Y por supuesto, de fondo también está esa preservación cultural que se rescata al llevar un cuento a distintos tipos de registros. Finalmente vamos a colocar acá 2 citas ya para terminar. Susana González Toriés y después de Irina Rayevsky. Bueno, es importante reconocer, por tanto, que una obra puede tener varias realizaciones o versiones sin que necesariamente tenga que ser deudora de un texto escrito, como fue el original. Así, las aproximaciones se prestan en un estudio comparativo de las diversas ocurrencias y su materialidad. Este trabajo hemos hecho, se quiere, un trabajo comparativo entre los distintos registros. Y estas formas entre medios incluyen variadas formatos y materialidades, los impresos, la radio, los registros sonoros, los medios audiovisuales y las tecnologías computacionales, tal como lo considera Rayevsky incluido. Vamos a ver ya es el final. Dale la referencia. Muchas gracias. Un cuento muy sencillo, pero bueno, por lo menos me permitió pensar desde el audio y desde el traje. Usar algunos elementos que dentro de la teoría literaria se están utilizando actualmente. Tiene que ver con los estudios intermediarios, con el performance, con conceptos como el archivo, registro, adaptación, transposición, que bueno, que todavía no son del todo aceptados algunos, ahí siempre como sus matices, pero estamos en ese proceso también de conocerlos y de apropiarnos de ellos para hacer una lectura, si se quiere, un poquito más contemporánea de la literatura actual. Bueno.